Boa tarde a todas e todos. É prazer, é uma alegria muito grande de estar de regreso aquí en Quito. Esta es la tercera vez que tengo la felicidad de llegar a esta ciudad y a este país, que tiene una experiencia política, social y cultural muy interesante, tal vez inédita, desafiante, y que tiene mucho para decirnos a los países restantes de América Latina y particularmente para Brasil. Les agradezco a CIESPAL por la invitación que me ha hecho y su atención siempre cariñoso que me brinda. Y vamos a hablar en portugués y voy a leer un texto debido a un conjunto de cuestiones complejas y técnicas que a veces queda difícil hablar en portuñol, y entonces cuenten con el apoyo de la traducción simultánea. Dando inicio, entonces, hace algunos años, el periódico brasileño La Folha de São Paulo publicó un buen reportaje sobre la corporación italiana Diesel, que comercializa hacia el mundo los pantalones jeans y otros objetos de moda femenina. La Diesel es apenas un ejemplo de lo ya bien estudiado modelo de las corporaciones en red, que nos interesa aquí porque es parte de sus operaciones que se sitúan en el Brasil y porque la propia reportaje nos revela, aunque sea ya antiguo en sus números, nos indica detalles económicos mucho esclarecedores de su funcionamiento. Los modelos de pantalones que son diseñados en Molvena, en Italia, donde la empresa emplea directamente cerca de 700 personas. Como nadie viste un diseño, esas ideas necesitan ser transformadas en pantalones concretos de algodón teñido, usualmente denominado jeans. La transformación del algodón en cortes y pantalón conforme las especificaciones definidas en Molvena era hecha en la época del reportaje en una fábrica textil localizada en el estado brasileño de Santa Catarina. Según el periódico Los Precios, en 1995 cada pantalón costaba menos de $3 por unidad. De ahí los cortes eran enviados. Podrán ver en la imagen, eran enviados a la ciudad de Horizonte, es un estado brasileño de Ceará, más de 2.800, más de 2 kilómetros de distancia en línea recta. En una confección contratada por la Diesel, en esta última ciudad, se concluía con el acabado de las piezas, hechas las costuras finales, y eso empleando cerca de 450 personas. Cada unidad del pantalón enteramente concluido costaba en torno de $12 y ahora costaba aproximadamente $23. Los pantalones con el sello Diesel eran enviados para los shoppings en Nueva York, Milán, São Paulo, París, Londres y otros países, siendo vendidos por precios que variaban entre los $300 hasta más de $500. La pregunta es, ¿por qué alguien paga $300 por algo que costó 20? O si todavía incluimos los costos del transporte y de los vendedoras de los almacenes y también los de la propia tienda de diésel, no deberían superar a más de los $100. Sin decir que además que aparte de esos costos, como las tiendas vendedoras, son ellos mismos los inflacionados por los gastos debido a la decoración y otros lujos. Sumando, ¿por qué alguien paga tan caro porque algo que a rigor no cuesta tan caro? La respuesta, porque no está comprando un pantalón,
no está comprando un mero objeto que atienda sus necesidades de vestir, protección contra el calor y el frío, respecto a ciertos padrones culturales básicos de nuestra sociedad. Estos que nos exigen andar decentemente vestidos. Está comprando una diésel, está comprando la marca, está comprando no el objeto del vestuario, sino el objeto de distinción, en los términos bastante estudiados por Pierre Bourdieu. Vivimos en un mundo capitalista sometidos en las marcas. No consumimos pantalones, automóviles o alguna bebida refrigerante, tampoco muebles en nuestra casa, pero sí las marcas que por medio de esos objetos prácticos o instrumentales dicen lo que somos, a qué grupo social pertenecemos, qué gustos o placeres compartimos, con qué segmentos sociales convivimos y nos identificamos. La marca se volvió un signo de pertenencia social, cultural, etario, sexual, profesional. La marca nos habla por nosotros, consumimos estilos de vida, ya sentenció Islade Fontenelle. Sin embargo, si la marca o sus mensajes nacen en los escritorios de diseño y marketing de las corporaciones en redes, pueden llegar a nosotros y ser por nosotros utilizadas en las formas muy concretas de equipos, utensilios e instrumentos. Aún así llamados servicios no pueden prescindir para ser proporcionados de predios, energía eléctrica, máquinas, computadores y otros instrumentos y materiales. Sin embargo, el trabajo que efectivamente valorizó la marca, como ya vimos, no fue el de los costureros o costureras, por ejemplo, en el caso de Diesel, no será el de los operarios en una línea de montaje automovilística, no será ese trabajo situado junto a los procesos de transformación material final. El trabajo que valorizó la marca fue el de la creación del diseño. Analicemos bien cerca este trabajo. No ocurre en un vacío abstracto. Al mínimo, para un diálogo de comunicación entre los integrantes del equipo será necesario que se emplee el sonido de la voz. Gran parte de la voz es efectuada sobre papel, en las telas, en las pantallas de computador, en piezas de maquetas o un prototipo tridimensional. En cualquier situación también será un trabajo de transformación material. Por tanto, su principal característica no es visar en esta transformación obtener un producto material que, para que sea consumido como mercadería, tendrá que ser necesariamente replicado en unidades idénticas unas como las otras. La principal característica es producir un modelo bidimensional o tridimensional. Tenemos varios ejemplos. Claro que material a partir del cual el producto final podrá ser replicado. Concretiza en el papel, en la maqueta, la idea. Esta unidad del concepto formado en la materia cerebral de la mente, con su soporte material de comunicación, constituye el signo. El signo, como definió Sanders Peirce, será cualquier cosa que sobre cierto aspecto o modo representa algo para alguien. El signo es un instrumento que media la relación entre el sujeto y su ambiente u otro sujeto. El signo puede ser percibido por el sujeto, por él relacionado al objeto, porque exhibe formas que son recortas de colores, sonidos, etcétera, relacionados entre sí, conforme código social, formas estas por su vez relacionadas al objeto y a su concepto en la mente del sujeto, también por convención social. Estamos inmersos en fenómenos físicos, químicos, electromagnéticos, esto es luces, olores, gradientes de temperatura. Somos dotados, como todo cualquier ser vivo, de una estructura corporal neurológica específica de la especie, que nos permite seleccionar en el fondo amorfo segmentos sonoros o luminosos u odoríficos, a partir de los cuales recortamos formas y a los cuales atribuimos significados que orientan nuestras acciones en el mundo.
Para hablar, por ejemplo, luego por obvio también, para oír, empleamos también, dependiendo del idioma, solamente poco más de 30 a 50 frecuencias sonoras o fonemas, con los cuales sí, además somos capaces de generar hasta más de 400.000 palabras diferentes solamente en uno de nuestros innúmeros idiomas humanos, con esas palabras identificando ocurrencias, situaciones, cosas, relaciones en el mundo que nos rodea y así pudiendo en él intervenir. Por eso, dirá Humberto Eco, producir signo implica trabajo, sea ese signo palabras o mercadería. Socialmente aprendemos a reconocer y operar códigos semióticos culturalmente establecidos a través de los cuales una función semióptica cualquier, sea una palabra, una imagen, un gesto, una pieza arquitectónica, etc., podrá ser reconocida en sus significados denotativos y connotativos en los contextos y circunstancias de nuestras actividades. Pero el sujeto en esa relación con los códigos semióticos, sea oyendo o hablando, sea leyendo o escribiendo, sea representando o asistiendo a una pieza de teatro, cine, novela o televisión, el sujeto está empleando nervios, músculos y neurones y también utilizando tiempo en una actividad viva de identificar el exacto código y sus funciones semióticas adecuadas a la circunstancia, así extrayendo los elementos significantes que le proporcionarán los significados concretos o significaciones puestos en cada precisa relación. Eco propone que el trabajo semiótico se efectúe sobre 3 condiciones interrelacionadas. Cuanto a la propia naturaleza, sea creativo o repetitivo. Cuanto al tiempo necesario, es inmediato o perceptible o demorado. Cuanto a la materia transformada, sea distinta del sujeto, del objeto, o distinta del sujeto o del objeto, o incorporada en otro. En la mayor parte de nuestras actividades semióticas cotidianas, tratamos con códigos y funciones semióticas rutineras cuyos significados y significaciones podemos aprender inmediatamente en las circunstancias de la enunciación. Será un trabajo repetitivo de simple reproducción de códigos dados en sus contextos y circunstancias rutineras y en enunciación. Sin embargo, el código ni siempre estará dado por completo. Hay casos más obvios y son los que envuelven la creación artística, sobre todo la verdaderamente innovadora, la que funda nuevos lenguajes o movimientos culturales, como por ejemplo la pintura de Caravaggio, la ópera de Wagner, el impresionismo de Van Gogh o Manet, o la arquitectura de Oscar Niemeyer. En el capitalismo contemporáneo no es raro que seamos sorprendidos con imágenes de nuevas marcas, sugiriéndonos nuevos conceptos de consumo, también con el aparecimiento de nuevas tecnologías o servicios, proponiéndonos en el mínimo algunas mudanzas importantes en nuestras prácticas sociales y referencias culturales. El trabajo semiótico será respectivamente repetitivo, creativo, dependiendo que sea relacionado con códigos cotidianos bien definidos, sin ambigüedades o elementos precodificados en proceso de codificación en el curso, en el tiempo de la propia relación semiótica. Aún la creación, una vez establecido un nuevo modelo o patrón de código función semiótico, pasa a integrar también algún paisaje semiótico repetitivo, como es el caso de las marcas empresariales que, una vez criadas por publicitarios, diseñistas, estrategistas de marketing y divulgados macizamente por los medios de comunicación, pasan a ser vistas en las pantallas de TV, en los almacenes o propagandas de la calle, como uno de entre los muchos componentes significativos de nuestra vida humana, de nuestras prácticas de consumo y de nuestras referencias culturales. La producción semiótica repetitiva difícilmente exigirá tiempo mayor de que la espesura del presente, como diría Abraham Moll. Para efectuarse significativamente, la creación no. Esta se hace por tentativas y errores, por medio de borradores, a través de pruebas y experiencias. La creación, para concluir una nueva expresión u obra que sus autores puedan considerarla definitiva, exige algún tiempo de trabajo mayor o menor.
pero siempre de mucho y difícil medida a priori. Eco propone las pedantes expresiones ratio facilis y ratio difficilis para distinguir estos tiempos. Diremos, a partir de la teoría de la información, que se tratan de tiempo redundante y tiempo aleatorio. El primero trata de las significaciones que pueden ser inmediatamente remitidas a algún código ya dado, aquellas que extraímos en nuestros diálogos y otras situaciones cotidianas, y el segundo de las situaciones que parecen carecer de algún código bien definido, estructurado y socialmente conocido, exigiendo por tanto tiempo de trabajo mayor en su proceso de producción. En cuanto a la materia, el trabajo semiótico casi siempre se efectúa en material externo tanto al sujeto cuanto al objeto. El heteromatérico en el lenguaje de Eco. Si hablamos o escuchamos y el sonido vibra en la atmósfera, si creamos alguna nueva idea, hacemos sobre el papel o en la pantalla del computador. Los casos homomatéricos son en general indicadores. Es un recorte de un objeto directo que sugiere pisadas de animales, síntomas médicos en el cuerpo de un enfermo. El trabajo semiótico será siempre un trabajo de transformación material, aunque esta materia transformada sea el propio cuerpo modificándose para representar un signo, como en los casos ostensibles cuando señalamos algo con los movimientos de brazo, manos o movimientos de cabeza. Si el trabajo sígnico es efectuado porque el que habla o el que oye, quien escribe o que lee, quien representa o quien asiste, podremos relacionarlo a la economía política y al estudio sociológico del trabajo. No será ocioso poner en discusión una categoría teórica expresada por un significante cuyo significado nos parece perfectamente dado por el sentido común. Pero el lenguaje de la ciencia no es el del sentido común. Para el sentido común, el trabajo se opone al placer, al entretenimiento, a la diversión. El trabajo es obligación. Pero para la semiótica estaríamos trabajando siempre que hablamos, escribimos, oímos, hasta cuando cuando marcamos un like en Facebook, no importa sea por obligación o diversión. Marx, cuando esclareció el concepto del trabajo que usaría en El Capital, reconoció que los animales también trabajan y se llama a las abejas, las arañas, pero distingue el trabajo específicamente humano de los animales porque el hombre piensa el objeto de su actividad. Los animales no, estos actúan al límite de su instinto. El trabajo humano es teleológico. El concepto marciano se mostrará perfectamente coherente con la definición termodinámica del trabajo conforme los físicos. La naturaleza animada o inanimada trabaja, se encuentra en permanente estado de transformación y movimiento, a pesar de que se ha movido por las fuerzas espontáneas y descontroladas de la entropía. En la naturaleza animada, mientras tanto, este trabajo espontáneo y confrontado por el trabajo orientado teleonómico de los seres vivos, por el trabajo necesario al sostenimiento de la vida, ni que sea por algún tiempo. Es trabajo negentrópico, conforme ya había explicado por Léon Brillouin, Jacques Monod, Henry Arlan, entre otros. La negentropía, que es la negativa de la entropía, mide justamente la capacidad de un sistema cualquier posee para proporcionar trabajo. Capacidad que disipará a lo largo de un cierto tiempo por la fuerza de la segunda ley de termodinámica. Es la capacidad, por ejemplo, que detiene al operario para proporcionar trabajo al inicio de la mañana de su jornada diaria. Pero para la física, aunque estamos de vacaciones, ya estamos negentrópicamente y entrópicamente trabajando. Cuando iniciamos nuestro día en la playa, podemos estar recargando las baterías, como acostumbramos a decir en esta metáfora bien termodinámica, pero en algún momento sentiremos hambre y solo al fin del día sueño, denunciando la entropía creciente del cuerpo a lo largo de un día que habrá sido quizás de puro ocio. Ciertamente significa trabajo en las ciencias sociales y humanas, parecerá más relacionada a su opuesto, ocio, y otras expresiones similares como tiempo libre.
de cualquier actividad permanente, continua, aunque sea espontáneo de nuestro cuerpo, por ejemplo, respirar. Roberto Heilbronner sostiene que el punto central de definición social y económica del trabajo, o sea, work, es el control o propiedad ejercida por una parte de la sociedad sobre los medios vitales para la atención de las necesidades de la otra parte. El individuo acepta subordinarse a esas condiciones que entendemos por trabajo, porque en caso contrario no tendría acceso a los recursos necesarios a la propia supervivencia. En esto incluido hasta mismo la protección militar contra violencia a terceros cuando no era elemental el derecho a permanecer vivo. El esclavo se somete a la esclavitud porque su alternativa sería la muerte inmediata. Sin embargo, considerando que hoy día una gran parte de la humanidad, gracias al desenvolvimiento capitalista, ya no vive sobre la presión directa del hambre de otras necesidades básicas, ¿por qué todavía se trabaja tanto?, preguntará Heilbronner. De cierta manera, hasta los ricos y poderosos, al contrario de los ricos y poderosos de las sociedades precapitalistas, también se exhiben trabajando. También pasan la mayor parte de sus días ejerciendo actividades no raro estresantes, las cuales no necesitarían someterse considerando la fortuna que ellos ya han generado. Para Heilbronner, en el capitalismo tardío, la búsqueda del suceso nos obliga a trabajar. El suceso es un valor que en nuestra sociedad motiva y moviliza a hombres y mujeres tanto cuanto en las sociedades precapitalistas se buscaba el triunfo, la gloria, la nobleza y la salvación. Somos medidos por el éxito y prometiendo el capitalismo iguales oportunidades a todo individuo que sepa aprovecharlas. Somos todos y todas educadas desde la infancia a hacer del éxito el alfa y omega de nuestras vidas. Si no llegamos allá, fracasamos. Y no se llega al éxito sin el trabajo. De hecho, las celebridades, los ricos y famosos, estos que sirven de modelo a millones y millones de anónimos, en ningún momento pasan la idea de llevar una vida fácil. Al contrario, trabajan mucho. Pero si el éxito vuelve una mayor motivación, si el desempeño y la ambición, más que las necesidades vitales y elementales porque ya resueltas, emergen como las fuerzas dirigentes de la sociedad, todavía podríamos decir que el núcleo duro definidor de trabajo y subordinación. Se sigue preguntando Heilbronner. Sí, porque se parece que ha desaparecido el varón, el capataz, y el mismo burgués o ochocientista que personificaba directamente la imagen del jefe u opresor, permanece en primer lugar, aún en formas más sutiles, el derecho de negar a otros los recursos que permitan a estos otros atender sus necesidades de éxito. En segundo lugar, el tirano personificado del pasado habrá sido sustituido por algún sistema impersonal. El mercado, los clientes, el gobierno, la escuela, la carrera, la media, que nos involucra en un ambiente competitivo en busca de su éxito y con ello las recompensas placenteras que el capitalismo nos promete, especialmente el consumo. De las marcas distintivas del éxito. De hecho, somos actualmente de tal manera dependientes de nuestro estilo de vida material y cultural y del enorme esfuerzo gratificante o no que necesitamos socialmente hacer para sostener ese estilo de vida, que aún en una sociedad no capitalista ideal no sería posible superarnos a la obligación de trabajar. Un mundo sin trabajo es una fantasía, es una peligrosa fantasía, sentencia Heilbronner. Por tanto, admite él, podría desearse al menos imaginar una sociedad ideal en que hombres y mujeres de tal modo se tornen responsables por autorregular sus prácticas y relaciones que, por lo menos algún tipo de jefatura, supervisión obligatoria, se tornaría desnecesario o innecesario. ¿Será posible?
Marx distingue la fuerza del trabajo. El trabajo podrá ser siempre una exigencia de la propia vida, aunque venga a ser superadas las condiciones históricas de subordinación. En un pasaje de Grundrisse, él se refiere al trabajo artístico como un ejemplo de trabajo realmente libre, pero que ni por eso deja de ser duro, difícil y de exigir mucho esfuerzo. Y adiciona que el trabajo de producción material solamente podría alcanzar el mismo grado de libertad si fuera social y científico-técnico. Si la misma forma de expresión trabajo se fuera adoptada para describir la actividad del artista en los términos de Marx, aquí su forma de contenido o significado no expresaría subordinación, pero sí creación y libertad. Pero para cualquier otra actividad humana, si pudiera ser ejercida con aquella misma libertad disfrutada por el artista, o por lo menos por los artistas del tiempo de Marx, ella ya no debería estar subordinada a las exigencias materiales de la supervivencia esencial, porque estas exigencias estarían atendidas por un sistema de maquinaria altamente desarrollado por la ciencia y la tecnología, concebida y controlada por el intelecto general de la sociedad. Marx explícitamente aquí se inspira en Aristóteles, a quien cita: para quien el ocio es condición necesaria para el desarrollo de las ciencias y de las artes, ocio, por lo tanto, solamente es posible si una parte de la sociedad trabaja para que otra parte se pueda dedicar a la filosofía, a las matemáticas y a la poesía. Como recordaba el Stagirita, solo en la metalurgia existían máquinas conscientes capaces de sustituir el trabajo humano esclavo, por ejemplo, las hilanderas de Dédalo o las forjas de Hefaisto. Mas acreditaba, no sin razón, que el desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones de producción por el capitalismo proporcionaría finalmente al conjunto de humanidad que dotase de aquellas condiciones de ocio creativo que en los tiempos antiguos apenas era de señores de esclavos, sacerdotes o guerreros que lo podían disfrutar. El capitalismo permitió a aquellos dotados de capacidad para trabajar solamente vender su fuerza de trabajo. Ya será algún camino andado en la dirección de la liberación del ser humano en la obligación del trabajo. El concepto de la fuerza de trabajo, hasta por su mismo específico significante, es esencialmente termodinámico. El sujeto dotado de competencias, conocimientos, habilidades y de salud y fuerza física necesaria, que no implica necesariamente fuerte, tanto que los niños eran empleados en los tiempos de Marx. Vende su utilidad como cualquier otra mercadería en cambio de recursos para recomponer a la negentropía que disipará a lo largo de la jornada, o sea, de un salario que le permitirá comprar sus alimentos, ropas, cubrir los costos de residencia y otros que le recuperen las energías gastadas. Como la época de Marx, el costo de la entropía medida en unidades monetarias parecía cubrir apenas un seguimiento del tiempo negentrópico total de individuo, esto es, que podría seguir transfiriendo sus competencias y habilidades, objetos de trabajo, por más tiempo de lo que es gastado en la adquisición de los insumos necesarios a su propia reposición psíquico-energética. Nacía de eso la diferencia a la mayor valía que permitiría la formación y acumulación capitalista de la riqueza. Marx ya observaba, y viene la citación, como con el desarrollo de la subordinación real del trabajo al capital o de modo de producción específicamente capitalista, no es el operario individual que se convierte en agente real del proceso del trabajo, pero en su conjunto, pero sí una capacidad de trabajo socialmente combinada, y como las diversas capacidades de trabajo que cooperan y forman la máquina productiva total participan de manera muy diferente al proceso inmediato de formación de mercadería, o mejor en el caso de productos, un trabajo más con la mano, otro con la cabeza, este como director, ingeniero técnico, aquel como capataz y otro como operario manual o hasta un simple sirviente. Tenemos que son cada vez mayor número las funciones de la capacidad de trabajo incluidas en el concepto inmediato de trabajo productivo.
directamente explotadas por el capital y subordinadas en general a su proceso de valorización y de producción. Y si se considera el trabajador colectivo constituido por la oficina, a su actividad combinada se realiza materialmente y de manera directa en un producto total que simultáneamente es una masa total de mercaderías, y aquí es absolutamente indiferente que la función de este o de aquel trabajador, mero vínculo del trabajo colectivo, esté más próximo o más distante del trabajo manual directo. Por lo tanto, entonces la actividad de esta capacidad de trabajo colectivo es el consumo directo por el capital, o por otra, el proceso de autovalorización del capital, la producción directa de más valía, y de ahí, como se analizará más adelante, la transformación directa de la misma en capital. La propia evolución capitalista encerró la situación en aquella dirección del intelecto general, ampliaba el conjunto social envuelto en la producción de mayor valía. El trabajo productivo, esto es, el trabajo que produce directamente capital, ya no se sitúa apenas en el lugar de la fábrica, pero incorpora nuevas actividades que el propio capital necesita fomentar y ampliar en la medida mismo en que fomenta y amplía sus fuerzas productivas, científicas y tecnológicas. Son actividades que, como sabemos y como está claro en este pasaje del capítulo inédito, de naturaleza intelectual, cognitiva, distantes de la relación manual directa del trabajo con el objeto en transformación. Son actividades cuyas relaciones con el objeto en transformación son mediadas por el sistema de maquinaria, cuyo proyecto, control, comando exige cada vez más el desarrollo simultáneo también de un sistema semiótico correspondiente. Sus instrumentos, medidores, relojes, botones de color, con tiempo integrados en grandes paneles de control, conforme podremos observar en cualquier gran industria. Sabiendo, como poquísimos quizás saben, que la primera sala industrial de diseño o de proyecto se creó por el año 1840 en Francia por un señor Jules César Well, operario con formación técnica, podemos afirmar que el desarrollo del trabajo material cíclico con fines de acumulación en el contexto de circunstancias de esa división técnica también jerárquica del trabajo expuesta por Marx en el capítulo inédito, podemos afirmar que se desarrolla, atraviesa toda la historia del capitalismo moderno y se expande potencialmente y se consolida en el escritorio fordista, muy mal comprendida, para liberarse de su subordinación, digamos así, a las imposiciones y limitaciones de las fábricas en el contexto y circunstancias de un nuevo padrón post-fordista de acumulación, por Harvey denominado como acumulación flexible. No es que al fin y al cabo el trabajo creativo prescinda de la objetivación material en productos concretos como automóviles, ropas, smartphones y utensilios varios. Por un lado, la amplia rotinización digital de un grande conjunto de tarifas demióticas, la datilografía, por ejemplo. Ahora, ese sector de trabajo es desaparecido. Por otro, la automatización robótica o la transferencia del trabajo vivo, fabril, redundante, repetitivo, no creativo, cuando todavía es necesario para contextos culturales y políticos que permitan reducir los costos de remuneración a su exacto miserable valor. No estoy aquí tratando de las obvias revoltantes que cuestiones éticas o morales que están involucradas aíslan, vamos a decir, el espacio social, cultural de la creatividad de otras consideraciones de influencias que podrían regular también el trabajo no llamado escritorio en los tiempos fordistas. Una de ellas no despreciable es la desobligación de la fijación espacio-temporal. No es apenas un específico y bienaventurado individuo, más todo un enorme conjunto de trabajadores semióticos creativos pueden prescindir aún mismo de una dirección de trabajo. Pueden realizar sus actividades en casa o también en bares o cafeterías.
todo su escritorio resume a un notebook o a un iPad. Otra es por un velo cada vez más espeso y opaco, haciendo invisible, porque se expulsa a las periferias, inclusive para las periferias del pensamiento teórico, el trabajo de fábrica sin el cual, por lo tanto, el creativo no puede ser concretizado y mucho menos el valor realizado. Y aquí estamos. Vemos que las corporaciones capitalistas contemporáneas producen marcas. El trabajo material cínico, aleatorio o creativo se situarán en el centro de la producción de valor de acumulación. El trabajo vivo redundado será tolerante, más expulsado para las fimbrias invisibles del sistema, si cuando todavía no existieran las hilanderas de Dédalo que puedan sustituirlo. Es lo que sucede sobre todo en las industrias de confección y vestuario. Recordó Frederick Jameson, sin ironía, que el capitalismo no habría logrado seguir reproduciéndose y acumulando si la sociedad prosiguiera fiel a la cultura puritana de vida, dando poco valor al consumo ostentatorio. Para que la rueda de la acumulación siga girando, el sistema en su propio conjunto necesita ser de todos nosotros consumidores compulsivos, individuos capaces de que a cada año, si no cada 6 meses, botar en la basura su viejo iPod, comprando un año anterior, porque la Apple acaba de lanzar un nuevo, y claro, ¿quién le va a discutir? Revolucionario modelo. Este proceso de consumo conspicuo, como lo denominó un estudio pionero del siglo XIX, Thorsten Veblen, tiene su remoto inicio todavía en las décadas del 80 y 90, pero avanzará por el siglo XX en un proceso consciente, como mucho bien habrá percibido nadie menos que Antonio Gramsci, de construcción de una nueva mentalidad colectiva que pasaba a rechazar lo antiguo espíritu protestante, frugal, puritano del capitalismo, a cambio de un nuevo espíritu dirigido a la búsqueda de la felicidad por medio del suceso medido por el consumo. En este proceso fueron esenciales los medios de comunicación, la radio, televisión, cine, industria del disco, inclusive una prensa escrita cada vez menos crítica y politizada, cada vez más comprometida con sus anunciantes y con la psicología del público consumidor. Como perseveraron Adorno y Horkheimer, los medios tenían por función agenciar el tiempo libre del trabajador, ajustando subjetivamente las exigencias repetitivas del trabajo fordista. O sea, también componían junto con la alimentación, vivienda, etcétera, los factores necesarios a la reproducción de la fuerza de trabajo, luego de sus costos expresados en el salario. Los medios producen axiomáticamente espectáculos, películas, shows musicales, programas de auditorio, coberturas deportivas y aún un periodismo tal como practicado en la radio y televisión. Por un lado, los medios permiten llevar a millones de personas al mismo tiempo en el espacio que puedo, sin exagerar, alcanzar el tamaño del planeta Tierra, como sucede, por ejemplo, en las transmisiones de los Juegos de Copa del Mundo. Espectáculos que sin los medios solamente serían accesibles a los pocos, que además de la vecindad espacial, pudieran ocupar 45.000 lugares de un estadio de fútbol, de 200 o 300 asientos de una sala de cinema o teatro. Por otro lado, por esto mismo, los medios logran agenciar su audiencia de millones de personas de diversos segmentos sociales, niveles de renta y grupos culturales para la cultura y prácticas del éxito y consumo conspicuo. Si la fábrica textil pudiera haber sido en el siglo XIX el modelo motor grande de la industria capitalista, testimoniada por Marx, el sistema audiovisual de producción y distribución contemporáneo, en él incluido la Internet, será un modelo y motor de la sociedad del espectáculo que nuestra generación es testigo de la evolución. Guy Debord cuñó la expresión sociedad del espectáculo. Cuando, lejos de una Copa del Mundo de fútbol o los filmes de Hollywood habían adquirido las dimensiones que exhiben actualmente, tanto en términos de movilización productiva como agenciamiento cultural.
El espectáculo se sobrepone a la mercadería, envuelve y empaca la mercadería, tanto para estimular la producción como por esto mismo a su consumo. En el espectáculo encontramos nuestras referencias de éxito y distinción. En la relación con el espectáculo situamos al mundo hasta cuando desprezamos superiormente esta o aquella manifestación espectacular. No me gusta la novela de televisión. Sí, también es un discurso de pertenencia social y no raro de mal disfrazada distinción intelectual o política. El espectáculo es producido para los medios de comunicación. Es producido para llegar a millones de personas que, atraídas por él, movilizadas por él, se insertan en la búsqueda del éxito en las prácticas de consumo. Por el espectáculo, las marcas entran en contacto con nosotros. Por eso, el espectáculo necesita terminar en nuestra pantalla de TV. En cuanto asistimos a un juego de fútbol, más podría ser un show de música, un magnífico gol de Flamengo. Estamos siendo permanentemente penetrados por las marcas espectaculares y estamos cooptados para el consumo distintivo que ellos sugieren. El conjunto de segmento económico incluye la industria fabricante de sistemas y equipos electroelectrónicos, los sistemas de telecomunicación, de estudios de producción de cinema y audiovisual, emisoras de TV, videojuegos. Representa en torno de 6 a 7% del Producto Interno Bruto Mundial, conforme diferentes estimativas. En Estados Unidos, la industria de cinema, audiovisual y televisión emplea casi 1.900.000 personas. Solo el cine responde por cerca de 10% del total de las exportaciones del país, en una economía que opera con un déficit comercial en la faja de 750 billones de dólares. Hollywood proporciona un pequeño alivio en las transacciones externas de 13.4 billones líquidos positivos. La última Copa del Mundo acarreó para la FIFA cerca de 5 billones y su facturamiento a lo largo de los últimos años y más de un mes de Copa no Brasil. El COI, el Comité Olímpico Internacional, obtuvo 4 billones a lo largo de 4 años con las Olimpiadas en Londres. La menor parte de esos ingresos vinieron de los propios ingresos. La mayor parte de las cuotas de patrocinio y venta de derechos de transmisión. ¿Quién paga? Marcas de bebidas y alimentos, de automóviles, equipos electroelectrónicos, bancos, empresas aéreas, etc. Todavía que los estudios sean contradictorios y no parezcan conclusivos al respecto de los impactos de un gran evento deportivo en la economía de un país, por lo menos para el negocio de las corporaciones, redes que asocian sus marcas a los eventos, el retorno debe ser en el conjunto mucho superior a aquellos 5 billones. El retorno está claro en ventas de mercaderías, materiales, ropas, automóviles o servicios financieros y turísticas en toda la cadena productiva en ellos involucrados. Todavía nos falta una matriz de Leontiev que tenía como punto de partida estos grandes eventos y el conjunto de la industria del espectáculo. La producción y vehiculación del espectáculo articula una cadena de trabajo y valor que involucra los propios productores, Hollywood, FIFA, UEFA, grandes grupos musicales, organizaciones que tienen los canales de televisión como Globo y estadounidense Time Warner o Disney, los blogueros, los que están en la Internet, los canales de programación de televisión, Globo, entre otros, en Brasil, TNT, HBO, los que tienen la infraestructura de transmisión y distribución, Comcast en Estados Unidos, Chalet en Francia y Europa, y proporcionando sistemas y equipos para toda la red e industria electrónica, Sony, Samsung, Philips, etc. La cuenta es pagada por el consumidor. Este consumidor consume sonido e imagen, a pesar de que para esto no debe dejar de comprar un aparato, un receptor de televisión o algún otro terminal de tipo smartphone, además de estar obligado a firmar algún tipo de servicio de telecomunicaciones especializado en el transporte de distribución de espectáculos audiovisuales. El ingreso generado por los firmantes, sumado a la vehiculación publicitaria, remunera diversas unidades de capital situadas en el total de toda la cadena productiva.
inclusive, claro, los artistas y demás trabajadores del espectáculo. Este ingreso es recibido por los canales de programación y de ahí por los demás agentes a título principalmente de derechos intelectuales o propiedad intelectual. Si el consumidor se dispone a pagar, será porque esa red productiva le ofreció un valor de uso, un producto que le atiende a alguna necesidad. Pero este valor es un contenido que exhibe artistas, deportistas, periodistas, animadores de auditorio, en el instante mismo en que se exhibe, en el mismo instante en que se efectúa el trabajo material cínico. Como ya discutieron Dallas Main, Ramón Salo, Alain Herskovich, entre otros, se trata por definición de trabajo concreto, trabajo en actividad, trabajo que se hace necesario a terceros por la empatía, por el desempeño, habilidad en cuanto está en ejecución. No será trabajo heterónimo que pueda ser consumido en la forma congelada de la mercadería. Aún siendo grabado en disco o visto en una pantalla de cine, aún continúa trayendo audiencia por las calidades distintivas. No por lo que eventualmente podría ser igualado a algún otro. Es un trabajo, por lo tanto, difícilmente reducible al abstracto, luego despojado del valor de cambio. Por eso que el espectáculo no funciona como mercadería, no puede ser congelado o coagulado en unidades idénticas, cuyo valor de cambio sería dado por algún tiempo medio de trabajo social abstracto. Si compro un pan en la panadería, este pedazo de materia y energía no es que apenas se torne exclusivamente mío, como desaparecerá del mundo así que yo me coma. Si asisto a un espectáculo, aunque sea dentro de mi casa, este espectáculo no será definitiva mío, pues millares de otras personas también lo estarán viendo, así como podrá ser inclusive ser grabado por mí o quien quiera grabarlo para volver a asistirlo en una nueva oportunidad. El espectáculo no pierde necesariamente su valor de uso después de visto por la primera vez. No desaparecerá porque fue consumido. Esta es la diferencia entre una mercadería entrópica. El pancito de nuestro ejemplo es un valor negentrópico. El espectáculo audiovisual está en las ciernes no apenas de la comprensión teórica de esta economía creativa o también capitalismo cognitivo, como muy concretamente se sitúa en el corazón de los más importantes y determinantes conflictos del capitalismo contemporáneo. Este es el que yo prefiero llamar capital de la información. Porque es de información que estamos tratando. El material cínico a rigor es la forma que la información asume para la especie humana, cuya relación con la naturaleza es constitutivamente mediada por la cultura. De ahí que por el sistema de signos que expresa cultura, comenzando por la lengua, por el idioma. La información, conforme sabemos desde Brouillon, pasando por otros Adam y Wilden, y que fueron citados, viene a ser este trabajo negentrópico y entrópico. Este trabajo teleonómico que tanto orienta los procesos de reposición negentrópica de cualquier especie viva, cuanto en este trabajo mismo aumenta la entropía de la gente y de su ambiente, ya que los límites impuestos por la segunda ley no pueden ser superados. El capital en su proceso evolutivo hizo de la información cínica semiótica su fuente de acumulación. Es decir, el trabajo informacional en cuanto sea el trabajo en actividad que busca, selecciona, procesa para entonces registrar y comunicar la información cínica. Este trabajo concreto, porque su valor es su propia cualidad, este trabajo del cientista, del artista, del atleta deportiva, pero también en las condiciones científico-técnicas de producción de un operario especializado junto a las máquinas y de otros trabajadores en las fábricas de servicios. Este trabajo no reducible o difícilmente reducible es abstracto. Este trabajo que sería mejor descrito por una curva de sus tasas de aleatoriedad o redundancia en noción de tiempo. Este trabajo se tornó en el capitalismo contemporáneo en fuente de valor y de la acumulación. Al contrario de la mercadería, tiempo medio de trabajo abstracto congelado, la información no es cambiable.
puede ser comunicada, compartida, pero el sujeto no se despoja de su información que transmite. Por el contrario, el panadero que necesita separar su pan para realizar su valor. El valor de la información se efectúa en la comunicación, en el proceso de tornar común el evento significante dotado de los significados que le dan significación en sus contextos y circunstancias. El valor de la información se efectúa justamente en la producción de la actividad viva por el trabajo vivo, en el accionamiento del trabajo semiótico por medio del trabajo semiótico. Para quien habla, la información semiótica solamente tendrá valor si fuera entendida y generar alguna respuesta, o sea, actividad, aunque sea concordar o discordar con movimiento de cabeza de aquel que escucha. Para quien escucha, la información semiótica solamente tendrá valor si quien habla le transmite algo significativo. Nadie puede nada comunicar, sentenció Paul Watzlawick. Implica decir que el espectáculo solamente funciona porque significa tanto para aquel que produce como sobre todo para quien lo usufruye o consume. Alguien solamente se dispone a permanecer algunas horas en una sala de cine delante de una pantalla porque aquello que está viendo y oyendo, aquel texto en el cual también efectúa trabajo semiótico, contiene significado para él que solamente podrán significarle si estuviera en consonancia con su propio ambiente significativo. Por motivos cuya comprensión se encuentran además de los límites de la semiótica o de la economía política, si alguien quiere vibrar, gritar, llorar por causa de un equipo de fútbol, o emocionarse, alegrarse o desesperarse con dramas de una novela, o atentar para los consejos culinarios de la presentadora de la mañana, estos y otros comportamientos que conectan al consumidor a la pantalla del espectáculo solamente son posibles porque dan sentido a su vida cotidiana. De alguna forma favorecen a su ajuste a la sociedad que le envuelve y a las exigencias de su vida en esta sociedad. Como explica Martín Barbero, refiriéndose a la popularidad de la televisión, el espectáculo funciona porque expresa un tiempo repetitivo, inmediato, un tanto cuanto continuo, coloquial, propio del cotidiano familiar, de un barrio, de la comunidad, un cotidiano más próximo del sujeto y para él más acogedor. Puede ser una constatación desagradable para quien reivindica medios críticos y contestadores. Pero el capital no se desarrollaría los medios para que fueran críticos, y sí para que se incorporen a la sociedad y su conjunto a los hábitos que nos tornan consumidores. Resumiendo, porque la información es indivisible y aditiva, no puede ser segmentada en unidades individuales y similares, y no puede ser alienada de aquel que la transfiere o comunica para aquel a quien fue comunicada. El capital no puede reducir la mercadería por más que se esfuerce. Para poder apropiarse del valor de la información, el capital necesita tornarla de algún modo escasa, necesita imponer alguna condición que niegue a quien necesite efectuar algún trabajo informacional los medios que le permitan efectuar este trabajo. Esta condición es la propiedad intelectual, la patente, el copyright y sus similares. Es verdad que la idea de la patente de copyright nace en el siglo XVIII, reconociendo a un inventor o autor individual el derecho de exploración comercial de una idea original, máquina, bien de consumo, obra de arte. Pero a más de siglo que este principio liberal, típico de los primeros tiempos de la revolución burguesa, fue sustituido por el derecho de la empresa. Es una organización capitalista que se apropia de los derechos de invención u obra de arte, remunerando a sus autores, esto es su trabajo, con salario o alguna parte sobre su renta, y se apropia de los excedentes de renta que consigue ganar debido a su derecho monopolista. Como por su naturaleza la información semiótica redundante puede ser reproductible, comunicable a costo marginal, no en el límite de cero, el ejercicio de ese derecho solamente será efectivo si el proceso de reproducción demanda también tiempos y costos de trabajo y material que introduzca barreras a la entrada de investidores interesados apenas en replicar industrialmente la idea sin que tengan corrido con los costos aleatorios de la invención.
Esto sucede, por ejemplo, en las industrias metalmecánicas, como las automovilísticas, petroquímicas y otras, que todavía dependen de grandes unidades fabriles para transportar el proyecto y diseñan algún valor de uso concreto. En otras industrias, donde los costos de procesos de replicación puedan ser mucho bajos o casi cero, el capital se ve a veces con angustiantes problemas de la piratería. Pero en algunos casos contará con el apoyo del Estado por medio de leyes, justicia y policía para contener la piratería. Pero el Estado solamente consigue actuar en los espacios de algún modo institucionalizados, impedidos de operar al margen de la ley, en los propios órganos públicos, por ejemplo, la mayoría de empresas, etcétera, donde el poder coercitivo del Estado no consigue llegar, será difícil combatir la piratería. Es lo que sucede sobre todo en segmentos que actualmente están en el eje central de la acumulación espectacular: música, films, videojuegos, vídeos. Podemos estudiar así esas rentas informales como rentas diferenciales similares a las discutidas por Marx, tratando de la renta de la tierra, considerando las condiciones de apropiación, dadas las barreras de entrada e instituciones a la replicación y bajo costo de los productos del trabajo creativo. Las tecnologías digitales acabaron la base de disminuyeron la base de la industria editora, aquella que se organizara desde los primordios para reproducir y distribuir el producto de trabajo material semiótico en la forma de pseudomercaderías, libros, discos, copias de filmes. En tiempos analógicos, la reproducción y distribución de obra autorial cobraba costos de tiempo y materiales en los progresos fabricantes de replicación y de movimentación de espacios de libros, discos, filmes, así. Estas fueron prácticamente eliminadas por la digitalización. Una vez concluidos todas las experiencias y pruebas y obtenido el modelo definitivo de una obra, el libro realmente escrito, la música compuesta, una vez obtenido el real valor del uso a ser usufruido por los lectores y oyentes, su entrega puede realizarse a los consumidores por las redes digitales en tiempo casi nulo, en un modelo muy similar al de la bella radiodifusión. Cayeron las barreras a la entrada y, como sabemos, esas industrias se vieron fuertemente perjudicadas, habiendo reaccionado con toda la fuerza posible en la defensa de sus derechos autorales. La solución para esta crisis surgió con la invención de Steve Jobs del sistema iTunes. El consumidor no necesitaría más comprar discos, pero necesitaría comprar un terminal reproductor de sonido, teniendo que descargar la música de un almacén virtual al cual solamente podrá tener acceso por medio de una clave. Obviamente tendrá que pagar por cada música descargada. La propia literatura empresarial denomina Jardín Murado, Wallet Garden, a este modelo de negocio. El modelo rápidamente se expandió, a pesar de que a rigor ya había estado evolucionando desde algún tiempo, desde que Jobs anunció espectacularmente su supuesta invención. Desde 1980-90 estaban creciendo en Estados Unidos y Europa corporaciones mediáticas basadas en la televisión murada, una televisión por firma. Trataba de una asociación empresarial financiera entre grandes estudios de cine y los que detenían la infraestructura de transmisión a cable, satélites o misma atmosférica o grupos involucrados con negocios de prensa y televisión. Los nombres de algunos mayores conglomerados dejan claro, por ejemplo, Comcast, Time Warner, Disney, propietaria, entre otros, de los canales de ESPN y ABC. La televisión por firma se revocó sin que la sociedad se diera cuenta y debatiera. Se revocó en la práctica el antiguo principio de servicio público que fundaba la reglamentación de la radiodifusión en todo el mundo, reemplazando por un principio de mercado. El discurso es el del derecho del consumidor. La práctica es del acceso pagado a una canasta de espectáculos organizada en los términos de negociaciones entre productores, programadores y protectores de esta infraestructura. Pero la lógica todavía es del gusto del consumidor. Los que tienen la infraestructura quieren conquistar una grande base de suscriptores. Por esto necesitan programas de canales que puedan atraer audiencia, que logren motivar, accionar y movilizar el trabajo material semiótica de un amplio segmento de la población
trabajo que es necesario a la vida cotidiana, a la identificación profesional, etaria, sexual, étnica y cultural, al pertenecimiento social de esta población. Trabajo que solamente podría ser efectuado mientras se aceptan los términos de pago por el acceso a los recursos necesarios para poder efectuarlo. El último punto de esta presentación mía, el show de yo. En el contexto y circunstancias de este agenciamiento de trabajo y también su agendamiento hasta cuando usted está en el aparente regazo de su lar, que surgen las llamadas redes sociales. El fenómeno ya estuvo relacionado a las marcas Yahoo, Orkut y MySpace. Hoy remete sobre todo a Facebook, Instagram y Google. En 2014, el Facebook compró WhatsApp por $19 billones. Hace 2 años pagará $1 billón por la Instagram. En ese mismo periodo corrieron otras tantas adquisiciones similares, sean en valores involucrados, sea en los perfiles de las empresas compradoras y compradas. La Microsoft adquirió a Skype por $8,5 billones. El Google y YouTube por $1.6 billones. Yahoo compró Tumblr por $1.1 billón. La WhatsApp es un servicio de intercambio de mensajes, texto, audio y video por TCP/IP, soportado en redes de telecomunicaciones que no controla ni opera. Y así también es el Skype. Instagram es un sitio de relacionamientos donde millones de personas anónimas y algunas celebridades se exponen a la exhibición pública fotos y videos de situaciones cotidianas sin cualquier importancia, hasta el mayor experimentadas en sus vidas diarias, en las relaciones familiares y de amigos y no reales a animales de estimación. Es similar a los bellos álbumes de familia, a diferencia de que las pueden ser vistas por todos y en cualquier lugar y momento, además de que pueden ser exhibidas gracias a los modernos smartphones a millares, sin límite de tiempo y espacio o tamaño del film. Y semejantes son YouTube o Toggle. Por negocios así el Facebook o Google, otros negocios que a rigor son bastante diferentes, pagan $billones. La cuestión es, ¿por qué los emprendimientos como Instagram o Tumblr, para no hablar del propio Facebook o Yahoo, valen tanto? ¿Por qué los inversionistas aplican fortunas, obviamente esperando buenos retornos financieros y emprendimientos que parecen no pasar de un conjunto de poderosos supercomputadores esparcidos por todo el mundo, sirviendo para intercambio de mensajes ordinarios con voz e imagen por parte de sus personas irrelevantes viviendo sus vidas rutineras? Obviamente el interés del negocio no está en sus activos físicos, computadores, cables, predios, etc. El interés, como sabemos, reside en las redes de relaciones que esos activos físicos permiten establecer entre las personas y que hacen uso de un servicio casi siempre gratuito. Si las personas que lo utilizan no pagan un aparente desmentido de aforismo segundo cual no existe almuerzo gratis, ¿de dónde vendrá el lucro que justifica la inversión de $billones? ¿Quién paga el almuerzo, como dice aquí? Naturalmente, estas plataformas son algoritmos o diseños de sus páginas, resultan del trabajo de ingenieros y técnicos asalariados de Facebook y Google. Sin embargo, ellos no producen el contenido. Es el propio usufructo de las plataformas por sus billones de usuarios, que casi siempre gratuito, como era hasta algunos años atrás, también usufructo de programas de televisión regulados por la televisión. Aparentemente estas corporaciones son remuneradas por marcas publicitarias, 5 también era la vieja televisión. Sin embargo, completamente al contrario de la vieja televisión, es la propia audiencia que también produce los contenidos atractivos de audiencia en un proceso recursivo. Contenido atrae a la audiencia que produce contenido, que atrae a la audiencia que produce contenido. Si este público de las redes sustituye a los artistas, periodistas, deportistas, que serían empleados en la producción de los contenidos que atraerían a la audiencia, podríamos decir que aquí la audiencia también trabaja.
Ya sabemos que de un punto de vista estrictamente semióptico, sí. ¿Qué Google, Apple, Microsoft, Samsung, Nokia, etcétera, están ofreciendo para individuos que ejerzan sus actividades rutineras, diarias y familiares repetitivas? Son soportes materiales para esos individuos para que actúen. Para las corporaciones, tales sustentos no les generan valor. Si estuvieran permanentemente, minuto a minuto, remitiendo signos o recibiendo signos por medio de ellos, no estuvieran todo el tiempo efectuando en ellos algún tipo de trabajo material sígnico. Estas plataformas son producidas, vendidas y generan grandes lucros para sus fabricantes, vendedores o mantenedores, porque presentan un valor de uso que es la acción, la actividad que proporcionan a sus usuarios. Fueron Sergey Brin y Larry Page, fundadores de Google, que consiguieron encontrar el modelo de negocios más apropiado a la red. Sus herramientas publicitarias AdWords, AdSense. Esas herramientas funcionan con base en palabras clave. Alguien quiere enviar un mensaje a un amigo. Amiga escribe casualmente la expresión libro. Podrá ser identificado por los algoritmos de Google como persona interesada en libros y percibirán en la margen derecha la página de Gmail, una columna exponiendo links para librerías o editoras. Esto es posible porque las librerías se cadastraron en la plataforma AdWords como entre otras la palabra clave libro. Así, si alguien escribe esta palabra en mensaje o busca puede, sin querer o pedir, acaba visualizando en su tela de computador, smartphone, pequeños anuncios patronizados de estilo clasificados como periódicos que acostumbran a ser de dichas librerías. Caso marque en uno de estos conectores, el anunciante correspondiente comienza a pagar el anuncio a Google en valores que varían conforme el tiempo durante el cual permaneció visitando el sitio y otras variables. Sin embargo, la pantalla del computador o smartphone es obviamente un espacio limitado. Los anuncios se distribuyen verticalmente de arriba a abajo en la columna, quedando el área mayor central de la pantalla reservada para las actividades aparentemente gratuitas del internauta. Es natural que cada anunciante quiera ocupar el espacio más visible de la columna, de preferencia aquel situado en la primera o más alta posición. La decisión sobre quién ocupará esta posición privilegiada es también las demás posiciones, inclusive en primera página o siguiente, es tomada en un remate. Los anunciantes dan lances por la palabra clave. El mayor lance, ganando naturalmente, tiene el derecho a ocupar la mejor posición. En Google o Facebook se comportan como rematadores cuya mercadería sería un espacio en una página que será diseñada por los trabajadores contratados de tal manera permitir las actividades del internauta concomitantemente con la oferta de los anunciantes. El valor de ese espacio es proporcionado por una palabra comprada por el anunciante, pero no producida por la empresa que hace el remate. El productor de esa palabra es el internauta que escribió un tanto cuanto aleatoriamente en el transcurso de sus actividades profesionales o lúdicas. Por ella, Google o Facebook y congéneres recibirán el dinero obtenido en el remate. En ella, el anunciante hizo una inversión de la cual espera un retorno posible en ventas. De ella, sin embargo, aquel que efectivamente produjo la palabra, aquel de hecho valorizó en su tiempo profesional o lúdico espacio en la pantalla para el loero, para el anunciante, el internauta no ganó nada, trabajo gratuito. Jocosamente, como dice Rafael Evangelista, denominó ese modelo de más valía 2.0. Una palabra al acaso puesta así en el ambiente AdWords es vaciada de cualquier significado pragmático, significado real, excepto el de sugerir y conducir algún negocio. La forma de la palabra reduce la forma palabra, tanto cuanto la forma de la mercadería le abstrae de forma de mercadería.
Esta palabra abstracta pasaría a tener un dueño, aquel que por ella pagó más caro, aunque por unos minutos, horas o días, aunque sea una propiedad fugitiva a cada día, nuevo rebate. Ella se torna reproductiva en cada intención de algún internauta para quien ella tendrá muchos otros significados reales. En esa unidad sin apropiada por el anunciante se torna un bien rival. Adquiere todas las características de mercadería, todavía con un tiempo de conservación propietaria que puede ser muy corto. El jardín murado tratará de preservarlo. Es así que, como en los casos del libro de vinilo o de CD, el tiempo aprisionado en la frecuencia hertziana o palabra retenida en una página propietaria de Google o Facebook o similares, aunque se asemejen muchas características de la mercadería, unicidad, repetibilidad, rivalidad, también expresan valores de uso esencialmente no alienables. Pues, una vez más, el valor del uso se encuentra en la acción, no en el objeto. De ahí que, a rigor, el anunciante paga un derecho de acceso a la frecuencia detenida por la emisora de televisión. En la Internet, al mismo modo, el anunciante no se vuelve un propietario definitivo de la palabra clave, pero un usuario momentáneo en los términos dictados por la corporación capitalista que controla su acceso a ella. El remate es permanente porque el rematador no transfiere sus derechos ni tendría cómo transferir a aquel que da el lance. El anunciante no puede llevarlo a casa como llevamos, por ejemplo, un cuadro, un tapiz rematado en un... Se trata de una falsa mercadería como un libro o disco, valor de uso que trata de un trabajo concreto, comunicación, interacción de los agentes vivos involucrados y relacionados con su producción, valor de uso solamente apropiado como renta gracias a los monopolios creados por los derechos intelectuales asociados a los jardines murados. A pesar de que parezca paradojo, estamos saliendo de un universo de mercadería para entrarnos en un universo de puro renta, característica esencial del capitalismo financiero contemporáneo. El proceso de trabajo de valorización en la Internet y sus redes sociodigitales también exploran su posibilidad de viabilizar la redistribución espacio-temporal del trabajo, al menos de aquel de naturaleza artística y científica, creativa, que sin perder esencialmente las condiciones sociales combinadas y cooperativas de producción, tentaría a no más de concentrarse en una misma dirección. Por ejemplo, la Nokia lanzó un concurso mundial para internautas que decían que gustarían de ver en sus pantallas de sus smartphones. Un indiano ganó sugiriendo una identificación que sustituyera las claves. Entonces, la Nokia ofreció 100.000 para quien desenvolviera un programa en el plazo de 36 horas. Ganó un brasileño. El programa, claro, será propiedad intelectual de la Nokia. A Procter & Gamble le ofreció por la Internet 300.000 a cualquier químico, cualquier del mundo que le ofreciera una solución para tirar manchas de viño de ropas, cosa que hasta ahora los propios químicos no saben. Evidentemente la propiedad del conocimiento será de ella. Y consiguiendo así el empleo de buena parte de los 7.000 químicos estará seriamente amenazado. La Goldcorp, empresa de mineración, colocó en la red un acto sin duda inusitada y sus mapas geológicos, que eran un secreto empresarial guardado desde hace 7 años. Pagó $500,000 al geólogo que, habiendo estudiado los mapas, indicase la localización de una naciente donde los estudios posteriores revelaran una reserva en valor de 3,4 billones. Y el valor del mercado de la Goldcorp saltó a $90 millones para 10 billones. Estamos constatando que el trabajo socialmente combinado, conforme explicado por Marx en su capítulo inédito y ha citado trabajo material cínico, recordemos, envuelto en procesos de acumulación en esas redes sociotécnicas, articularía y relacionaría en mutua e inescapable dependencia dos grandes subcontratistas
profesionales contratados, casi siempre asalariados de un lado, y el público usuario, los internautas, al mismo tiempo la audiencia, el productor de contenidos de otro, uno requiere del otro y sirve al otro. Los ingenieros efectuarían el trabajo creativo, trabajo concreto, difícilmente reductible o abstracto. Los internautas o público y audiencia estarían, por supuesto, efectuando aquel trabajo sin más ni más, aquel trabajo que cualquiera puede hacer, aquel trabajo abstracto, no concepto de Marx, es como si fueran el escritorio o el piso de una fábrica. Este trabajo no apenas socialmente combinado, pero se está extendiendo a todos los poros de la sociedad, tanto en la cafetería de los yuppies como sus notebooks, cuanto a los trenes de metro donde los empleados en fábricas o escritorios se entretienen con sus smartphones en cuanto se caminan para la ciudad. Ese trabajo argumenta el conocimiento social, sin embargo, de un modo todavía subordinado, alienado, que Marx no podría jamás haber imaginado. Se tornó un recurso primario esencial para el continuo desarrollo capitalista. Haciendo una analogía con la mineración, para una empresa de mineración, toda la capa terrestre en principio es su recurso primario. En ella, a través de la pesquisa, de la investigación de sus geólogos, apoyada en los medios proporcionados por la ciencia y tecnología, la empresa recortará fracciones de terreno abajo de las cuales esperará encontrar formaciones geológicas más prometedoras, profundando sus investigaciones de esas formaciones y, no raro, después de descartar algunas, al final localizará los yacimientos más productivos y rentables. Pero cuando el cerebro se torna como su principal recurso a ser buscado, la Internet surge como poderoso instrumento de conexión directa e inmediata con todos los individuos sociales conectados a ella. Evidentemente, las condiciones educacionales, los niveles de renta, los ambientes familiares y culturales, las redes personales de contacto, todo contribuye para favorecer o no la creatividad productiva en aquel concepto mismo marxiano de trabajo productivo, la creatividad que fue productiva para el capital. De las redes emergen no solamente soluciones a pedido como aquellas promovidas por la Nokia o Goldcop, pero millares de soluciones inesperadas. Blogs, videos que hacen suceso, que tienen éxito imprevisible y atraen millones de seguidores. Con ellos la publicidad es para la red y alguna renta para sus autores, todo a costo relativamente muy bajo, luego elevado a lucratividad para los que tienen las plataformas, o sea, para el capital financiero. Al contrario de la yaciente mineral rentable que está concentrada en algunos lugares de la Tierra, de casi siempre difícil acceso, el cerebro creativo puede estar en cualquier recanto del mundo, casi siempre de relativamente fácil acceso, desde que delante de un computador conectado. Para encontrarlo bastará una búsqueda, de preferencia por Google. Vamos a retornar a Heilbronner. El trabajo, en términos económicos sociológicos, visa atender una necesidad efectuándose sobre condiciones que permitan a unos de tener los recursos que otros demandan para trabajar. En el capitalismo maduro ya no somos presionados por necesidades vitales básicas, pero nos insertamos en una sociedad que nos impulsa permanentemente en procura del éxito y de su medida para el consumo. Trabajamos por esto, necesitamos integrar el espectáculo, aunque sea literalmente en las graderíos. Si no cabe todo el mundo, participaremos vicariamente delante de la pantalla de TV. Las redes sociotécnicas nos proporcionan un espacio más directo y universal de participación en el espectáculo en busca de fama, todavía que instantánea y volátil, de una sociedad donde el suceso de productos, de músicas, de personas debe ser veloz y descartable. En las redes sociotécnicas, yo soy el show, como explicó Paula Sibila, cada uno busca el suceso junto a sus amigos, su familia, suceso por el número de likes en la foto del gato de aprecio. Les presentan pequeños espectáculos descartables. Algún entretenimiento ingenioso sin mayores ambiciones, o bien la celebración de la estupidez más vulgar,
como dice Sibilia. Así como hizo con la radiodifusión abierta en las primeras décadas del siglo pasado, el capital ahora está también organizando la Internet para el entretenimiento de las masas. Y en cuanto proporciona entretenimiento, seamos más claros, espectáculo, la Internet vende. Y vende mejor, pues los clics de búsqueda y perfiles personales con todos los mails, situaciones de fotos animadas mediáticamente estimulada, las redes sociales, proporciona a los servidores, las grandes corporaciones, los sofisticados algoritmos de rastreamiento, registros y análisis, datos extremadamente precisos sobre gustos, voluntades, expectativas de un consumidor así individualizado. Concluyendo, Pierre Levy pretende que en este proceso, conforme describimos, se estaría edificando una inteligencia colectiva mucho antes de la expresión general. Intellect, el rotero ya había anotado por Marx, en la medida en que el trabajo vivo, acción concreta de crear y transformar, poner en forma, informar, distanciarse, se distancia en el tiempo, en el espacio de los procesos mecánicos y automáticos de transformación material. En esta medida misma, el trabajo vivo evoluciona cada vez más para una forma social donde cada una de sus unidades individuales parecería un único neuronio de un cerebro universal articulándose a través de los axonios y dendritos de las redes digitales, traficando por ellas, efectuando en ellas, manifestando sus tensiones, gustos, deseos, competencias, calificaciones y así propiamente llamadas redes sociales, exponiéndose transparentemente hasta voyermente para invertidores y emprendedores a casa de talentos que proporcionan grandes lucros, o el individuo social pues se propone a cada instante y a cada clic hacer el fuente de valorización de la cual espera, claro, también retirar usted su ganancia. Algunos, como vimos, consiguen el conocimiento social general, se tornó de un modo que Marx no podría siquiera imaginar recurso primario esencial para el continuo desarrollo capitalista. La Internet se tiende a tornar un medio dominante en el siglo XXI, mucho más de que la media precedente. Ella ofrece a cualquier individuo insertado en la sociedad capitalista del espectáculo y consumo amplias condiciones de también ser participante inmediato e indirecto del espectáculo, productor del consumo, a través de perfiles en redes sociales, postaje en Twitter, videos en YouTube, comentarios sobre mensajes de otros. La acción proporcionada será trabajo vivo que genera valor apropiable por el capital, casi siempre gratuitamente, sea por el rastreo de las interacciones, sea por atracción publicitaria. Este valor, no pudiendo ser apropiado por el cambio, se lo hará por la imposición jurídica de la propiedad intelectual, así usada para mayor efectividad a la construcción de jardines murados en su torno. Entender este lugar activo público, sean los viejos o nuevos medios, nada más será que comprender plenamente el papel activo de impropiamente así llamado receptor en el proceso de producir los significados de los mensajes que percibe, conforme fue discutido en la literatura pertinente. Estudiemos más y mejor Mikhail Bakhtin, Gregory Bateson, entre otros. Si la división del trabajo en las industrias tradicionales de la comunicación podía oscurecer esa percepción, ellas se tornan por demás evidente en las prácticas sociales de Internet. Si el espectador, así como navegante, trabaja, esto es, ocupa parte de su tiempo a producir significados necesarios a la producción del valor en la industria cultural espectacular, nuestro objeto de investigación deberá ser el de tratar de entender mejor ese proceso de trabajo como parte misma de nuestro esfuerzo para comprender mejor el proceso de valorización de capital en esta etapa avanzada del capital información, en la cual más de que el trabajo no paga, el capital sigue avanzado al explorar trabajo absolutamente no pago, que mientras tanto para la gran mayoría de las personas siquiera se muestra como trabajo, pero antes como diversión. El capitalismo nos hizo a todos nosotros actores de su espectáculo cotidiano de alienación y show de Truman. Evidentemente, en esta exposición yo no traté de otra fase de esta moneda, aquella que entre muchos otros ejemplos nos ofrece ahora, parece casi que diariamente, espectáculos de terror como los naufragios en el Mediterráneo,
las masacres. Muchas gracias.